Jornada Morelos presenta. Bienvenidos a una emisión de La Danza de la Vida con una servidora y hoy con alguien que en algún momento tuvo lo que fuera el premio de una vida en la danza. No es menos presentación el hecho de decir que así es en la vida cotidiana. Es una vida en la danza para la Jornada Morelos, para Espacio Educativo y Cultural SER, recibir gentes que tienen, pero sobre todo de la calidad y la tesitura que implica nuestra invitada del día de hoy, donde además hay una importantísima correlación con el cuerpo humano, su análisis, la observación y generar procesos metodológicos y de aprendizaje. Es un honor recibir hoy a la maestra Angélica Klen. Maestra, bienvenida. Ay, Malinale, el honor es mío. Muchísimas gracias por la invitación y feliz de estar aquí contigo el día de hoy. No, muchas gracias a usted. Es de verdad, lo decía en la introducción, lo vuelvo a repetir, una vida en la danza porque el tiempo, el día, las horas, ha sumado mucho a lo largo de la historia y sobre todo en el norte del país, la maestra Angélica. Pero nos genera curiosidad, ¿cómo es que la maestra Angélica Klen nace en Teciutlán, Puebla, y acaba en Monterrey? Bueno, pues sí, nací en Teciutlán, Puebla, aunque hay gente que dice, maestra, se equivocaron en su currículum porque no le ponen que nació en Monterrey. Alguien escribió algo muy lindo un día y dijo que yo era teciuteca por nacimiento, ¿verdad? Pero regiomontana, o sea, de cuna por Teciutlán, pero realmente era regiomontana porque llegué a Monterrey a los 6 años. Entonces, pues, la mayoría de mi vida la he pasado en esta ciudad. Mi papá estudió en el colegio militar por conducto de don Manuel Ávila Camacho. Lo llevaron a Puebla a construir escuelas y la familia de Ávila Camacho era de Teciutlán, entonces decidió llevarlo a Teciutlán un poquito a impulsar la ciudad. Y pues hay cosas relevantes, por ejemplo, el hospital, bueno, muchas casas, construcciones viales, pero sobre todo el hospital y el centro escolar. Mi papá era un amante de la docencia, igual que la familia de parte de él. Hay pues un gusto por la docencia. Le tocó construir el centro escolar, que pues son construcciones que todavía al día de hoy están fuertes y resistiendo los años. Así es que a los 6 años llegué a Monterrey y pues por eso todo el mundo me relaciona piensan que soy regiomontana y sí soy regiomontana, tengo que decirlo. Bien, pues finalmente exactamente lo que uno tiene en el corazón y donde se va desarrollando, se va haciendo su propio lugar. ¿Estudias en algún momento la licenciatura en Dirección Deportiva en el Tecnológico? Haces la licenciatura en Educación Artística con especialidad en danza y la maestría en Administración y Dirección de Centros Educativos. A mí me parece maravilloso en algún momento leerlo porque no has dejado ni una área sin laborar, sin explorar. O sea, dentro de las 3 ramas que aparecen, hasta pareciera un plan maestro. O sea, pareciera un plan maestro porque todo se fue concatenando, así lo pensaste, se dio, como es de verdad, amalgama todo perfectamente. Fíjate que hay algo en mi persona. Soy una persona, soy como muy planeadora, todo mundo me define como organizada y demás. Sí lo soy, pero algo en específico con mi vida es que yo no trazo el camino de mi vida. Ujú. Mi vida se va uniendo de acuerdo a lo que voy haciendo. Entonces, nunca dije, quiero estudiar en la escuela superior, porque bueno, cuando yo estaba más chiquita no existía, pero entro a la escuela y las cosas se van dando solas.
Cuando yo entré a la escuela, nunca pensé que yo iba a ser directora de esa escuela. Eh, eh, Nunca pensé que me iba a dedicar. O sea, yo empecé a estudiar danza a los 6 años. Tuve la fortuna de llegar con la primer maestra. Bueno, eran 2 hermanas. Me tocó a mí estar con Blanca Areu, que fue la primer familia de docentes en la danza en esta ciudad. Y bueno, tuve la bendición de, pues, de estar con alguien que amaba lo que le gustaba. Una mujer apasionada, entregada, bueno, con un talento excepcional, que estudié con ella 22 años, nomás para que tengas una idea. O sea, nunca quise dejarla, yo ya era grande y yo seguía tomando clases con ella porque para mí era algo que me emocionaba tomar clases 3 veces cuando menos a la semana, ¿no? Entonces, pues empecé prácticamente como un juego, ¿no? Mis papás me cuentan que yo de chiquita, de Ciutlán precisamente, con unos zapatitos de plástico, corría literalmente sobre las puntas. Entonces, pues dijeron, cuando lleguemos a Monterrey, porque decidieron ya, mis hermanas estaban acá con mis abuelas, entonces, pues como que dijeron, la familia separada, no, nos vamos a Monterrey todos. Entonces dijeron, esta niña hay que meterla a clases de baile. Entonces, bueno, tuve esa fortuna. Nunca pensé que el haber iniciado en eso me iba a llevar a dedicarme a la danza. Cuando yo terminé mi bachillerato, a mí me gustaba mucho la química. Bueno, la química, las matemáticas, la física, me gusta todo. Pero me encantaban las cosas que eran retos para mí. Siempre me encaminé a esa área. Pero, pues la carrera que me gustaba era ciencias químicas. Y tengo que decirte que me inscribí a ciencias químicas, pero yo no quería estudiar ciencias químicas. Me di cuenta que yo quería estudiar esa carrera porque yo en el laboratorio podía crear cosas. Entonces, necesitaba cosas que me fomentaran la parte creativa. Finalmente, en el TEC abrieron una carrera que se llama Licenciatura en Dirección Deportiva y, pues, para mí era perfecta. Porque me gustaban mucho los deportes, y 2, porque hablaba del cuerpo, anatomías, kinesiologías, formas de entrenamiento, formas de administrar el deporte. O sea, tenía muchas cosas a favor. Para mi familia fue así, para mi mamá fue como un shock. Mi papá ya había fallecido, y esa fue la razón por la que yo no me encaminé a la danza en ese momento, porque él decía, bueno, pues que la niña se vaya a Rusia si le gusta tanto, o que se vaya a Estados Unidos, que haga su carrera allá. Mi primera pasión fue la astronomía. Mira, nunca me lo hubiera imaginado. Esa fue mi primera pasión. Y yo de niña dije, tenía mucho que ver, mi papá nos ponía a ver las estrellas y ya sabes, ¿no? Y yo dije, yo quiero estudiar astronomía. Entonces mi papá dijo, perfecto, haces la prepa allá, estudias astronomía y lo ligas con tu danza para que estés feliz. Y bueno, mi papá fallece cuando yo estoy ya terminando la secundaria y pues los planes cambian, ¿no? Sí, claro. Para mi mamá fue muy duro y pues no, ella no quería que me fuera a ningún lado. Entonces, bueno, yo lo entendí y le dije, pues yo quiero estudiar algo que tenga que ver con lo que yo quiero, que tenga que ver con el cuerpo, aunque piensan a veces que el deporte tampoco tiene que ver con el espíritu, sí tiene que ver con el espíritu. Entonces, pues muy a su pesar, porque fue muy a su pesar, al final me dijo, haz lo que quieras. Entonces él haz lo que quieras. Yo fui a hacer cambio de carrera. Hizo lo que quiso. Y me inscribí a esta hermosa carrera, que cuando yo estaba terminando la carrera en el TEC, abren a la escuela superior. Justo. Y yo dije, a ver, espérame, ¿qué es eso? Entonces, entré al primer curso de verano, o sea, los meses que abrieron la escuela, entré al curso de verano y realmente dije, esto es algo hermoso que yo no puedo dejar pasar, pero me faltaba un semestre para terminar mi carrera. Uy. Termino mi carrera en diciembre y había un grupo de maestros, para maestros, y me inscribo en enero. Y bueno, enero del 78. No, del 79. Porque la escuela abrió en el 77, yo tomé primer curso de verano en el 78, y en enero del 79 yo estoy como estudiante en la escuela superior. Y hasta hoy. Yo llego a la escuela superior y, o sea, ni por aquí me hubiera pensado que yo iba a hacer algo en esa escuela.
porque aparte yo tenía una academia, la abrí un poco loca, muy chiquita, ahora que lo pienso, digo, sí, realmente yo estaba como un poco loca, porque yo lo que quería era hacer clase más días. Yo tomaba clase 3 veces a la semana y para mí no Pero, era suficiente. a ver, Miss, aquí hay un punto bien interesante, porque concatenando esto, entonces prácticamente las cosas se dieron. O sea, si bien había la búsqueda, las cosas se fueron dando y fue Todo se ha coincidiendo. dado así en mi vida, Malinale. Ahora, hay una cosa que no puedo evitar preguntar. ¿Qué es el cuerpo humano para Angélica Klen? Fíjate que es muy extraño, casi nunca lo digo, pero he vivido en un espacio en donde la imagen del cuerpo humano no va acorde a mi imagen. Pareciera que yo he luchado contra eso, pero la verdad es que yo no he luchado contra eso. Yo creo que la posibilidad de moverte Ujú, y de sentir, porque no solamente es moverte, es sentir. Sentir tu interior, sentir tu energía, conectarte contigo mismo. Que es, no sé, es quizá como la forma de algunas personas de hacer yoga y decir, me conecto con mi interior, me conecto conmigo mismo y estoy en paz. Bueno, a mí eso me pasaba con la danza. Yo no puedo decir como decía Billy Elliot, siento energía. ujú. No, yo siento, es como, siento que soy yo cuando estoy en el mundo de la danza. Siento que soy una mujer plena, en aquel entonces una niña, una joven plena, feliz. A mí la danza me proporciona un grado de felicidad increíble y la conexión con mi persona es maravillosa. Y te digo, no visualizo al cuerpo humano con la estética del ballet. Porque Ujú. si yo hubiera hecho eso, yo no hubiera podido estar aquí por un estigma o por una forma, ¿verdad? De una visión estética del ballet en específico, porque aparte escogí el ballet, A porque yo mí me estoy, ¿verdad? parece Sí, muy, muy, muy interesante la respuesta, porque tengo el gusto de conocer a la maestra desde hace muchísimos años y siempre ha tenido el tenor como de si fuera hoy. Y digo como si fuera hoy porque, o sea, es un presente continuo. Ella está dedicada, tiene, para mí tiene una muy estrecha relación con todo lo que es programas, con todo lo que es proyectos, con todo lo que es metodología. Pero al mismo tiempo es una maestra que le puedes compartir un video y entonces te dices que me toca el alma. Y al mismo tiempo te puede decir es que es una belleza. Y al mismo tiempo hay toda esta sensibilidad que a veces pareciera separado, pero no lo es. Es una profunda comunión entre ambos mundos que de alguna manera saca al unísono la belleza desde adentro. Entonces, me parece bellísimo que lo responda una persona con su estatura y que lo responda una persona que además ha estudiado eso, que se ha dedicado a desarrollar eso y que definitivamente la posibilidad del movimiento en sí está desde siempre, está en la vida en sí, o sea, desde que somos chiquititos, ¿no? Desde que nos vamos de cabeza. nacimos bailando. Y la naturaleza en sí tiene movimiento, incluso la inercia misma es una forma de. Entonces, qué belleza escucharlo de alguien que está en todos los días en eso, pero además, para los que ha tocado nuestra vida, es una presente información. Ahora, mencionaba que pone una escuela. Esta escuela entendemos que se llamaba Angélica Klen Studio, tiene el estudio durante 30 años. 30 años son muchísimos. 30 años son muchísimos. Y luego se decide a cerrarla. ¿Qué hace este movimiento? ¿Por qué? ¿Cómo fue? Mira, la academia la abrí, como te comenté, porque quería tener un espacio en donde yo poder, fíjate que yo nunca dije hacer clase, que es Mm, algo que me ha marcado mucho y se lo agradezco a mi maestra y que a veces me cuesta mucho trabajo entender con los alumnos. Porque para mí hacer clase es bailar. Y yo me preocupa, porque me preocupa, lo intento y a veces no logro.
que los alumnos vean que hacer una clase es bailar, Malinale. Pareciera que hacer una clase es hacer ejercicios, es hacer pasos, es entrenarte, entrenarme para bailar. Y yo digo, ay, pues si tienes una función al año, ahora, si estás afortunado y tienes 3 funciones al año, 5, 10, dependiendo del espacio en donde estés. Yo hacía funciones cada 2 años en mi academia. Imagínate, yo digo, ¿por qué yo quería bailar? Y lógicamente era hacer clase, pero aparte me gustaba hacer coreografías y inventar cosas y hacer las rutinas. Mi maestra hacía como unas rutinas de baile maravillosas, que ahí empezó. Y luego, bueno, ya sabes que la vecinita, las alumnas, yo termino mi carrera del TEC, empiezo a estudiar en la escuela la carrera la carrera se llamaba profesor de danza clásica, empiezo a estudiar la carrera de profesor de danza clásica y entonces puedo dedicarle más tiempo a mi academia. Y mi academia empieza a crecer de manera impresionante. Impresionante, ojo, porque no soy de las de 400 ni 500 y qué bueno que nunca los tuve, porque yo tuve un solo salón, nunca busqué tener 2, porque para mí era muy importante la atención personalizada con los alumnos. Y con mi maestra éramos muchos. Yo tuve la fortuna que cuando estábamos en el centro, como yo tenía tantos años, pues yo siempre estaba adelante. Entonces yo no chocaba con nadie. Pero yo dije, no, yo necesito que mis alumnos tengan su espacio para bailar, no para hacer ejercicios, para bailar. Entonces, siempre busqué que mis grupos no fueran grandes, ¿verdad? Entonces, pues así abrí la academia, empezó a crecer, se empezó pues cada vez a fortalecer más. Fui inmensamente feliz porque fíjate que la combinación de la academia, aunque la academia nació antes que yo entrara a la escuela superior, porque yo abrí la academia en 1975, yo estaba un poco loca porque te digo, tenía 17 años. O sea, cuando lo piensas, dices tú, oye, pues una chica de 17 años y yo, muy temprano. Mi mamá nos daba una cantidad mensual para gastar y nos decía, ahí ustedes hagan lo que quieran. Entonces yo, pues lo que hice fue apretarme en mis gastos y con lo que ella me daba yo pagaba la renta del local. Porque al principio yo no tenía ningún ingreso, ¿no? Claro. Yo lijé unos tubos por ahí para hacer los barras, o sea, fue como, se fue dando, no fue una cosa, yo voy a hacer una academia súper linda, no, yo fui como pudiendo hacer las cosas. Y llegó un momento, a los 30 años, que el local donde yo estuve en el mismo local siempre, empezó con problemas. Entonces, pues que ya los dueños y que si estaba, que si acá, que si allá, que si ya se habían muerto y como eran 4 hermanas que tenían muchos bienes, tenían mucho dinero, aunque desgraciadamente murieron casi no en la pobreza, pero pues muy abandonadas. Todo el mundo se peleaba por los bienes. Entonces, pues un abogado me dijo, pues tú estás ahí 30 años, tienes el local, tienes contratos, tienes todo, es tuyo. Y yo le dije, no, espérate, no es mío. Angélica, vamos a pelearlo y es tuyo. Y le digo, es que yo no puedo pelear algo que no es mío. Ay, pero estás loca, porque no sé, o sea, hay algo adentro de mí que hace rato decías, pues sí, la gente me ve de una forma porque la danza es sinónimo de disciplina. Entonces, bueno, yo he sido una persona disciplinada, pues sí, como maestra soy estricta, entonces me ven desde ese punto de vista, pero creo que mucha gente nunca se ha preocupado por ver mi alma. Entonces, ahí es donde está la diferencia. Entonces yo digo, no, yo no puedo pelear por algo que no es mío, pero es que se va a quedar otra persona con él. Pues bueno, es su bronca. Entonces yo dije, no tengo ganas de cambiarme después de 30 años. Estoy feliz con lo que he hecho. Es momento de cerrar este círculo. Entonces todo el mundo me dijo, estás loca, este es tu futuro, es tu patrimonio. Y le digo, no, o sea, yo puedo hacer muchas cosas en la danza desde diferentes trincheras y no me equivoqué, Malena. Así es. No me equivoqué. Así es. Ahora, estás en la superior, después de esto, Miss, has recorrido todos los puestos, o sea, de ida, de regreso a la derecha, a la izquierda, en Ramacén, Cambré, como quieras. Y
Yo no sé, tú corrígeme si no, siempre hay un momento que nos marca, siempre hay un puesto, un trabajo, una situación. Yo, déjame, me pongo a crear. Yo creo que la dirección de la escuela, que es donde a mí me tocó coincidir contigo, cuando tú estabas de directora, según yo, ese es un momento clave dentro de tu historia, dentro de la escuela superior. ¿Lo es o estoy equivocada y es otro punto? Mira, vuelvo a plantearte un poco de que yo no he estructurado mi vida. Ujú, Lo que sí te puedo decir que lo aprendí años después. Yo entré a la escuela, no tenía ni idea, abrí los ojos, como les digo, era coordinadora de danza clásica, luego 11 años subdirectora de danza y yo la verdad no quería dirigir la escuela porque yo pensaba que yo era especialista en danza y que yo quería seguir mi vida en la danza. Finalmente, bueno, la situación se dio y cuando me invitaron yo les dije, ok, yo dirijo la escuela. Ya me habían invitado antes y había dicho que no. Y yo dije, dirijo la escuela, pero por 4 años solamente. Eh, Lógicamente me abre pues otra visión. Yo traía la parte administrativa, bueno, administré una academia 30 años, ¿verdad? Y administré el área de danza también 11 años. Entonces, bueno, el entrar a la escuela, pues me abre una perspectiva. Salgo de la escuela, regreso como maestra, feliz, la verdad, feliz de regresar como maestra a las aulas. Y estando ahí, me invitan a irme como directora. Primero me invitan de cultura a San Pedro. ujú. Y yo estaba todavía como directora, entonces yo les dije, yo no puedo dejar a medias algo que yo me comprometí con una institución, con los maestros, ¿verdad? Con el IMBA, yo voy a terminar. Entonces, pues no accedo y después me vuelven a hablar en el 2006. Eh, la, la, esposa de, la esposa de quien iba a ser alcalde era la que me había invitado anteriormente porque era secretaria de Desarrollo Social. Yo los conocía muy bien porque su hija estuvo con nosotros 2 años en la escuela y Ujú. me gustaba mucho porque el licenciado Margain, Fernando Margain, tenía un perfil humanista que era real, o sea, era un político, pero con deseo de ayuda, ¿verdad? No un político de puesto. Sí. Entonces me invita a dirigir en educación y cultura y me dicen, es que tú eres perfecta porque manejas el área cultural y manejas el área de educación. Y yo al principio decía, es que, ¿qué voy a hacer? O sea, yo estoy en danza. Entonces, irme al arte peques, en las casas de la cultura, a trabajar con adultos mayores, o sea, como que yo decía, híjole, yo no sé si yo pensaba, ¿verdad? Tonta, me estoy desperdiciando. Eh, Entro a San Pedro, bueno, no te puedo explicar. O sea, yo creo que yo no tenía ni 3 semanas cuando a mí el corazón me hizo así y dije, esto no lo había vivido nunca. O sea, que un adulto mayor les dimos unas bolsitas, no teníamos ni mucho dinero, cacahuates y una naranja, ¿verdad? Para Navidad. Y que ese señor haya hecho así, me haya dicho que, o sea, yo dije, ¿sabes qué, Angélica? Tienes que dar de otras formas. O sea, Mm. no puedes dar solamente a nivel dancístico. Usa la danza y usa las artes para tocar más corazones. Y cuando termino eh, este periodo, que me invitan a quedarme después en educación, pero yo dije, no, yo quiero seguir manejando el área de cultura porque en esa época hicimos proyectos hermosos de arte y de cultura para las escuelas. O sea, hicimos miles de cosas para fomentar en los niños, ¿verdad? Es el que se acercaran a las artes y que vieran que podían transformar sus vidas. Y yo dije, bueno, ya termina, regreso a la escuela. Y estando en la escuela, la señora Yolanda Santos, que bueno, creo que tú sabes que cuando se gradúa la primera generación, que tuve la fortuna de graduarla en la escuela superior, yo dije, ¿y ahora qué van a hacer estas chicas? Entonces yo les dije, me quito el nombre, si aquí no hay una compañía para que ustedes bailen. No fue fácil, pero Claro. yo me voy a seguir llamando Angélica. Y bueno,
tuve la fortuna de que el papá de una de las alumnas, el señor Mario Letay, me dijo, te voy a contactar con alguien. Y gracias a esa intención de una persona, de un papá que quizá no tenía idea a dónde iba a llegar esto, ¿sí? Hoy existe el Ballet de Monterrey. Entonces, platiqué primero con el hermano de la señora Yolanda, no funcionó, en el sentido de que él me dijo, voy a hablar con mi hermana porque a ella es la que le gusta el arte. Entonces ella me llama y me dice, dime de qué se trata esto. Nos fuimos a Nueva York, a Sarasota, en Nueva York, Saratoga, perdón, a tomar unos cursos. Me llevé un grupo como de 10, 12 niñas y vinieron los maestros a Monterrey, y porque lo primero que le dijeron a ella es, si no hay una escuela que nutra a la compañía, no tiene ningún sentido que abras una compañía. Entonces vinieron a la escuela y pues dijeron, claro que de aquí hay gente que puede bailar. Entonces, bueno, se hace una primera función para ver si a Monterrey le interesaba una gala, tener una compañía, y así nace esta compañía. Entonces, pues yo estuve de la mano con la señora Yolanda, ayudándola, apoyándola, las primeras audiciones, yo las hice, o sea, así prácticamente de la nada, y pues bueno, estuve asesorando en los primeros momentos a la compañía, y así logramos tener una compañía. Entonces, voy de la mano con una cosa, con otra, y de repente la señora Yolanda me dice, tenemos que hacer algo más. Porque la compañía en algún momento un poco cerró, pero después volvió a abrir, la compañía iba bien, iba sólida, ¿verdad? Yo estaba dando clases en la escuela, ya, o sea, había salido de San Pedro, regresé a la escuela, porque bueno, es mi casa, la escuela. Entonces uno regresa a su casa siempre con el mayor gusto de la vida. Regreso y entonces me dice la señora Yolanda, Angélica, ¿por qué no te interesa entrar como presidenta de CONARTE? Es el Consejo para la Cultura de Nuevo León. Y yo le dije, no. Angélica, ¿pero por qué no? Te puedo proponer. Y le dije, fíjese que yo siento que hacemos más por lo que queremos estando afuera que estando adentro. Qué bien. Porque CONARTE tiene mucho que hacer. CONARTE es para todo el estado. Hay que ver por todo el estado, por todas las ciudades pequeñas y grandes del estado. Y yo me conozco. Ya hubiera andado hasta en las rancherías, ¿verdad? Ya me conozco. Entonces, o sea, si ese es el objetivo de CONARTE, pues yo es lo que hubiera hecho. Entonces, hubiera perdido el foco. Entonces le digo, ¿por qué no hacemos algo mejor para la danza? Ella vuelve a investigar, pues una mujer que se mueve muchísimo, que sabe bastante de arte y cultura, tiene muy buenas conexiones, y hay un programa que le gusta mucho en Nueva York, de Jacques D'Amboise, y me dice, ¿por qué no lo traemos a México? Lo empiezo a investigar y digo, aquí hay un programa parecido, déjeme hablar. ¿Por qué no apoyamos a México? O sea, ¿por qué tenemos siempre que traer cosas de otros países? Si aquí hay mucho talento. Pues investigo y así es como aparece Aprender con Danza en Nuevo León. Entonces, me voy a otro lugar y para contestarte tu pregunta, creo que la vida me ha dado, pues, son como regalos. Me ha regalado el estar en un lugar para prepararme para ir al otro lugar. Entonces, cuando yo veo este programa de Aprender con Danza, que es un programa con un carácter 100% social, en donde no había ningún trabajo de ninguna técnica, ni de ballet, no íbamos a enseñar pasos ni de contemporáneo, ni de jazz, sino era fortalecer el alma, fortalecer los valores, ¿sí? Dar seguridad a los niños de nuestro estado. Y digo de nuestro estado porque estuvimos trabajando en diferentes municipios. Ahí es donde me di cuenta que el haber estado en la escuela superior me preparó para ir al municipio de San Pedro. Y me dio la posibilidad de poder conjuntar educación y cultura. Yo hice proyectos hermosos con la Secretaría de Educación que no había hecho nadie. Me decían, es que nadie como municipio había hecho esto. Proveemos a todas las escuelas de centros de cómputo, capacitamos a todos los maestros. O sea, no crees que nada más hice cosas dentro del arte.
también hice muchas cosas dentro de la parte educativa, pero creo que mi vivencia en la escuela y en la academia me dieron todas las herramientas para ir a San Pedro. Después, todo lo que aprendí en San Pedro y cuando descubrí que también debo de fortalecer mi vocación de servicio, no solamente de servicio a las artes profesionales, Sí. sino a la comunidad. Creo que eso fue lo que me preparó para disfrutar y de verdad ser inmensamente feliz con el programa de Aprender con Danza. Porque trabajábamos en centros comunitarios, en primarias, o sea, nos decían, pero me decían, ¿cómo subes ahí en el carro? Y yo le decía, no me va a pasar nada, no me va a pasar nada porque estoy haciendo algo bueno. Nos protegían en la independencia, a los maestros, claro, siempre con su playera de Aprender con Danza, en Nuevo León, pero bueno, fue un proyecto hermoso que finalmente sí me bajó un poco el ánimo, yo lo entiendo, se viene el huracán Alex, destroza la ciudad, y entonces, pues lo primero que hacen, tú sabes, ¿verdad?, es quitar el presupuesto para educación, cultura y deporte, cuando creo que con educación, cultura y deporte las cosas serían diferentes en este país. Quiero comentarte un refrán que me gusta mucho, lo uso siempre que puedo. Está escrito en el siglo VI antes de Cristo por Confucio, y Confucio decía, díganme cómo baila un pueblo y les diré si su civilización está enferma o sana. Siglo VI antes de Cristo, ya tenían la receta. ¿Por qué no seguimos con esa receta, no? Entonces yo dije, cuando estuve en San Pedro, yo decía, si estos niños que yo toqué, que por las acciones que hicimos muchos, porque éramos muchos los que trabajábamos, a mí me gusta mucho trabajar en equipo. Sí. Eso es algo que a mí me ha fortalecido y que he tenido logros, no por Angélica Klen, he tenido logros porque yo he tenido gente a mi lado demasiado buena. Yo siempre busco gente que sea muy buena en lo que hace. Y lógicamente que tenga corazón, ¿verdad? Entonces, yo decía, si uno de estos niños llega a ser regidor o llega a ser diputado, va a pensar diferente cuando llegue a esos puestos y nuestro país va a tener otro camino. Entonces, Aprender con Danza en Nuevo León me llevó a algo que finalmente después, pues me lleva a la UNAM. Que, vaya, concatenando todo, todos los puestos han sido súper importantes, porque cada uno ha aportado a una parte esencial de lo que hoy es Angélica Klen y de seguramente muchas otras cosas que vendrán que uno no puede exactamente saber que sean, pero que seguramente sumarán. Visto desde afuera, y si tengo que decir lo que visto desde afuera, pareciera, lo repito y lo dije al principio, un plan maestro. O sea, pareciera que la vida, o sea, cuando se lee, cuando se ve, cuando conoces a la persona, dices, es que es genial. O sea, la A fue después la B y fue la C y fue tan orgánico y tan natural. Probablemente, Miss Angélica, desde ese centro, la vista es como ella lo comparte, pero desde afuera y hacia el centro, que al final del día canta la misma canción, ¿eh? La vida ha hecho danzar a Angélica a un ritmo orgánico, natural, y que ha hecho que pueda desarrollarse y potencializarse. Hasta verla en algún momento, yo me acuerdo, he visto a Angélica buscar telas para el vestuario, pero la he visto coser para los concursos, pero la he visto de jurado en concursos. Luego digo, bueno, ¿cómo? O sea, ¿no estaba cosiendo antes y ahora está viendo el concurso? Y la he visto dirigir y la he visto pararse junto a Fernando Bujones, que bueno, para mí fue la experiencia cuando la vi, cuando vi a Fernando Bujones, yo no podía aterrizar, o sea, mis pies, toda yo era como inmensa, no podía llegar a un momento de concretitud. Y vaya, no es solo estos puestos, este Ramacé, este Cambria, ha sido verla coser la última vez, no se lo dije, nada más le pasé la aguja. Me conmovió definitivamente. Y la pregunta sería, ¿qué más está dispuesta a hacer por la danza, Angélica Klen? Lo que se necesite. Mira, yo siempre he dicho que yo trabajo por la danza en este país. Y
la vida me ha llevado a entender que trabajo desde cualquier trinchera. Valoro el trabajo que hace toda la gente. Desde dar clases en un jardín de niños a los niños chiquitos o dar algo de movilidad en un asilo de ancianos. Es que si todos nos sumamos, y como la he vivido ya en diferentes perspectivas, algo que creo que es importante, y la danza es un trabajo en equipo. Siempre necesitas de alguien. Aunque tú seas un bailarín solista, podemos hablar de nuestros maravillosos bailarines de este país, como Elisa, como Isaac, Katia Garza, Katia Carranza, Jaime Vargas. O sea, no quiero dejar a nadie fuera. Rocío Alemán. O sea, tenemos una cantidad de bailarines, porque México tiene un gran talento. Lo que pasa es que somos súper malinchistas. O sea, si eres extranjero, eres muy bueno, y el que seas extranjero no te garantiza nada. No, hay veces que me ha tocado ver alguna clase que, bueno, como le digo voy a yo, permitir. Chuchita Pérez. O sea, No, no hay una garantía, pero algo ha pasado con nuestro país que somos como muy malinchistas. Yo no sé si yo tuve la fortuna, bueno, mi abuelo era alemán, Sí. pues no sé si yo heredé algo de ese pensamiento, porque en algún momento yo tenía un proyecto muy grande porque empecé a hacer cursos de verano en Monterrey por lo mismo, porque yo decía, ¿por qué nos tenemos que ir al extranjero? Porque yo llevaba a los alumnos al extranjero a tomar cursos. Y yo dije, ¿por qué nos tenemos que ir al extranjero si México tiene tan buenos maestros? Sí, claro. Hay ocasiones en que sucede que a mí, yo creo que a usted le ha pasado en clases, que bueno, antes en la época de David Howard, de todos estos grandes maestros, yo me acuerdo que decía clases magistrales, ¿no? Entonces yo decía clase magistral, o sea, Claro, con permiso. del maestro. Y ahora yo veo clases magistrales en todos lados, con todo el mundo, y digo, ¿qué pasó? Pero independientemente a eso, a veces una persona extranjera o una persona con renombre, gran bailarín, sí, dando clase, pero me ha tocado ver que digo, es que esta clase, o sea, sí creo que podría un mexicano, llámese como le quieras llamar, darla incluso mejor, porque sí sí Zapatero a tu puede ser zapato. maestro. ¿Mande? Zapatero a tu zapato. Ojo, el que se enfoca en ser maestro, yo conozco personas que pueden bailar y dar clases y hacer coreografía y son número uno. Maravilloso. Katia Garza, o sea, un ejemplo mexicano. Tiene la capacidad para hacer todo y en todo es buena, ¿sí? Pero, pues, el bailarín no tiene la garantía de ser buen maestro, porque hay que estudiar o hay que tener el gusto por, no es porque ya me tocó dar clase, porque ya no bailo o porque necesito más recursos. Desgraciadamente así funciona en nuestro país, pero ese es otro tema. Pero la verdad yo creo que hay mucho talento, hay gente muy valiosa en este país. Entonces hay que fortalecer esa parte. Entonces yo empecé con estos cursos precisamente por lo mismo, porque yo dije, no, vamos a darle el valor al talento mexicano. Y bueno, fueron impresionantes. O sea, finalmente yo tenía lista de espera. Éramos 600 personas y había lista de espera. Era una 300. maravilla, venían de Estados Unidos, venían de todas partes, traía maestros, o sea, de todos lados, entrábamos De a las ahí, 8 de la de mañana. ahí, de ahí salió el famoso congreso Internacional. internacional, donde trajimos a Makarov, a David Howard, a todos los directores y de escuelas de Dinamarca, de Francia, de China, trajimos de muchos lados, lógicamente pero era para también fortalecer que nosotros vamos muy bien. Entonces, lógicamente a mí me ayudaba una institución gubernamental con un determinado presupuesto. Entonces, pues bueno, yo veía que no me respondían y yo no batallo, ¿verdad? O sea, yo nunca estoy esperando a que me den, ¿verdad? O sea, a mí nunca me pagaron nada. Creo que a mí me vinieron pagando algo, no sé cuántos años después, 20 y tantos años después de estar en la escuela, ¿verdad? O sea, yo voy con la niña, pero si me pagas. Yo voy al concurso, yo lo entiendo, pero bueno, en mi momento ahora sí es, pero yo lo entiendo, en mi momento no era así. Si yo no pagaba lo mío, no íbamos a ningún lado, porque yo tenía que juntar dinero para las niñas, ¿verdad? O apoyarnos de los padres. Entonces, no me respondían, me voy a la Ciudad de México, ¿verdad?
era una persona que acababa de entrar a ese puesto, y entonces, pues yo había mandado en enero toda la publicidad, porque todavía era por correo, o sea, no había mails ni nada de eso, allá por los 90s. Yo había mandado todo por correo, inclusive ya estábamos a nivel internacional, entonces mandábamos a Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos, y pues el curso era en julio, ¿no? Entonces yo estaba como en febrero, veo que no tengo el recurso y me preocupo, agarro un avión, como siempre le hice, agarro un avión y me voy, ¿verdad? Por mi cuenta. Y entonces me dice, no, pues es que no te vamos a poder apoyar, no tenemos presupuesto, no. Y Qué entonces raro. yo le dije, a ver, ¿cómo? No, es que bueno, a lo mejor allá como para finales de abril, puedo decir. Y yo le dije, no, pero es que para finales de abril es muy tarde, mi curso es en julio. No, me dice, o sea, es que así no trabajamos aquí. O sea, entonces yo le dije, a ver, ¿cómo? ¿Quieres que piense como tercermundista y hacer todo de un día para otro? No, discúlpame, yo pienso como primer mundo y trabajo como primer mundo en este país. O sea, es muy difícil. O sea, no podemos pensar, no sé si son mis genes, no lo sé, no lo sé. Si son mis genes, si soy yo, si fue mi familia, ¿verdad? Que bueno, mi papá decía, lo que quieras hacer, sé inmensamente feliz, pero hazlo bien. Trata de ser siempre, hacerlo mejor. Entonces, no sé si la conjunción me ha llevado a pensar en eso. Yo a veces creo que muchas de las carencias que tenemos es porque nos acomodamos, ¿verdad? Entonces, pues yo lo he hecho de la manera más amable. Lógicamente, a veces dicen, me acuerdo, ¿verdad? Cuando yo estaba en la subdirección o en la dirección, a veces decían, resuélvale a la maestra Angélica para que deje de hablar. Porque si yo tenía que hablar 3 veces al día, yo hablaba 3 veces al día un mes. Ya me tienen respuesta, ya sabemos si está aprobado, vamos a poder contar con esto. ¿Por qué? Porque pues había que luchar para poder tener, ¿verdad? O sea, no, ojalá a mí me hubiera tocado estar en los momentos de ahora, en donde se cuenta con bueno, me tocó los inicios del patronato. A mí me tocó la parte de la dirección de mi escuela cuando se formó el patronato, tomó posesión del patronato, fue cuando, en el momento en que yo era directora, y lógicamente tuvimos grandes beneficios. Empezamos con toda la parte de la infraestructura de ese hermoso edificio en el que nos alberga la escuela superior. Que bueno, son otros de los regalos que si yo sumo, creo que he sido una gente muy bendecida, una persona muy bendecida, y pues bueno, la vida me ha dado mucho, Haces lo que amas pero, hacer. pero he trabajado mucho. O sea, no ha sido de gratis. O sea, yo no he buscado ningún puesto. Los puestos me los han ofrecido, pero creo que cuando tú invitas a alguien, o sea, por ejemplo, yo quiero invitar a alguien a un proyecto mío, pues yo a quien invito, a quien sé que va a dar resultados. Hablo de Angélica. Angélica invita a sus proyectos a quien va a dar resultados, a quien yo sé que va a trabajar con pasión, con entrega, con disciplina, Claro. y bueno, con amor, por supuesto, porque yo siempre he dicho que tiene que haber de eso, aunque a veces se confunde y parece que por ser disciplinado y exigente no eres amoroso, pero no es así. Para nuestra audiencia es bien interesante compartir que ya hemos tenido otros personajes de la escuela superior, como ha sido la maestra Cristina Lozano, también estuvo con nosotros recientemente José Ramírez Garza, ahora la maestra Klen, y de alguna manera esta ligación de algunos programas nos retomar el hecho de que la escuela superior es una de las instituciones más reconocidas a nivel nacional. Para mí es la escuela a nivel nacional, porque está en mi corazón, porque conozco el trabajo de cerca y porque la gente que trabaja ahí es gente comprometida, gente como la maestra Klen, algunos más horas, otros menos horas, pero sí puedo decir que los que he conocido, horas extras, tiempo extra, hay veces que decir, bueno, ¿y a qué hora cerramos? En algún momento la escuela abrió la posibilidad de tener cursos de verano. Estos cursos de verano eran famosísimos, no sé si creo que se hicieron por 10 años, no sé qué tiempo, pero sí es 10 que años, hubo un tiempo. exactamente, 10 años. Fíjate Y es, que yo los cerré, no sé si es malo,
no sé si es malo, pero yo sentí que los cursos de verano estaban en su tope, pero a la vez sentí que ya no podía ofrecer nada más de eso. O sea, que todo lo que venía iba a ser como repetitivo. Y yo me aburro. Sí, yo sé, Miss, pero para los que no nos aburrimos tan rápido. Yo me aburro con cosas que son siempre lo mismo. Yo creo que como personas, nosotros siempre tenemos que dar. Entonces, cuando estás en un lugar en donde te vuelves cómodo. Hay que moverse. No sé si me entiendan, no es que ya me aburrí, no, te vuelves cómodo. Y yo veo que toda la gente que está a mi lado ya está cómodo, porque ya la estructura está hecha, nada más es hacer un copy. Y llega, sí. Dejas de dar. Entonces, sí, desgraciadamente, y digo desgraciadamente, pero a lo mejor también gracias a Dios, estuve 11 años en la subdirección de danza. Y por esa misma razón. Y esos 10 años aportaron enorme. Sí, finalmente, y no lo digo yo, lo dice todo mundo, ¿verdad? Que pues la escuela se disparó a... Entonces, y luego vino en el 2000. Es que la mejor escuela de México. Pero para mí no es válido, no te puedes acomodar porque es la mejor escuela de México. Todo evoluciona. Lo dice la gente, ¿verdad? No lo digo yo. Pero yo no, yo quiero ser la mejor escuela de Latinoamérica. Y después quiero ser la mejor escuela de América. Entonces, con esa visión, tú trabajas de otra manera, porque si no te vuelves cómodo. Ya. Es así que en el año 2000 surge lo que es el primer Congreso Internacional de Danza, donde convocaron incluso a varias coreografías, obviamente varias compañías a nivel internacional, vinieron varios maestros, entre ellos ya mencionamos David Howard, estuvo Sergei Stefansky, estuvieron tantos maestros tan connotados, además lo hicieron en Fundidora, eran todas las partes de unas instalaciones todo era de primera, en Cintermex. Sí. Todo era de primera y me recuerdo que cada noche era una gala, o sea, había los programas, era una semana, tengo los programas, de colección. Y desde la agenda, desde la presentación del directorio de los maestros, tú decías, es que esto es nivel excelencia al final del día. Y me acuerdo porque me tocó bailar en una de esas funciones para la primerísima bailarina Natalia Makarova. El hecho, me recuerdo que la maestra Klen se sentó, ¿qué será? La quinta fila por ahí, no sé si tenga la costumbre de que ese sea el lugar, pero por ahí, en el centro, y llegaron ella, llegó David Howard, llegaron varias personalidades de la danza, y veo a la maestra, a la grandísima Natalia Makarova vestida de blanco, con un vestido vaporosísimo, hermosa, delgada, una cosita así de mujer, pero con una luz y una elegancia, que bueno. Y me acuerdo que cuando bailé en una de las funciones que ella estuvo, en las noches, en varias, o si no es que en todas, eso solamente la maestra lo sabrá decir, yo olvidé dar la reverencia. O sea, era una cosa en la cual yo ya no estaba en el escenario. Y esas experiencias, maestra, y a todo el equipo que en su momento lo conformó, son para la vida. O sea, son para la vida. A mí me abrió la mente. Yo voy de provincia, ¿me explicó? Entonces me abrió la mente, fue como si hubiera entrado aire nuevo y reoxigenara mi cerebro, por así decirlo muy coloquialmente. Entonces, de alguna manera muestra un movimiento, o sea, de pasar de cursos de verano vino esto que fue en el 2000. En el 2000. En el 2000 fue, ya había, pero la mochila, pero ya había el directorio, pero ya había el programa, pero ya, yo decía, ¿a qué hora duermen estas personas? O sea, ¿a qué hora duermen? Porque me acuerdo, o sea, la gente, pero como hormiguitas. Y de ahí, pues, la carrera paralelamente de la maestra Angélica en cuanto a todo lo que va haciendo, o sea, va moviéndose y lo que me gusta es que el movimiento que produce finalmente la esencia de la danza. Ahora, hay una parte de la maestra Angélica que tiene una tendencia, porque quien no diga eso es que no conoce a Miss Angélica, hacia la metodología, los proyectos, los programas. ¿Cómo surge esa inquietud, Miss Angélica? Esa específica área de esa inquietud. Mira, cuando yo descubro
que hay una metodología para enseñar, porque pues prácticamente yo con mi maestra, pues ella nos hacía nuestras rutinas. Tengo que decir que desde aquella época yo anotaba todo lo que ella nos enseñaba. Pero ella, bueno, tenía cosas como más fijas, porque así se trabajaba en aquel momento en algunas escuelas. Entonces ella tenía, por ejemplo, las rutinas de Tandius, ¿sí? Que eran 7 rutinas, como series, le decía 7 series. Vamos a hacer la serie 4 de Tandius, o vamos a hacer la serie 6 de Adagio. Entonces ella iba cambiando y tenía también una cantidad de series con música. Yo aprendí mucho de música gracias a ella. Nos ponía música de todos los compositores que te puedas imaginar. Entonces, o sea, yo conocía compositores gracias a ella. Entonces, algún día ella cumplía años y yo dije, ¿qué le regalo? Entonces, yo tenía una compañera que nos llevábamos muy bien y le dije, Aurora Ocio se llama, le dije, oye, Aurorita, ¿por qué no hacemos algo padre que le quede para toda la vida a Blanca? ¿Y qué se te ocurre? Le digo, vamos a dejar escrito todo su trabajo. Máquina, no había computadora. A máquina, a máquina. Le hicimos, Aurorita se encargó de toda la parte histórica, no sé qué, y yo de toda la parte que yo tenía ya registrada en un cuadernito, y empecé ahí, como si fuera una tesis, quedó linda, empastada, en duro, era un compendio de la forma, o sea, si alguien quiere saber cómo trabajaba ella, Ahí está. Yo lo tengo todo documentado. Todo lo que ella hacía en la clase, todas las series, todas las rutinas, todo está documentado. ¿Por qué lo hice? No lo sé, pero fue algo que me nació. Ahí también creo que empezó esa visión de crear historia. De crear historia, porque la historia se pierde con mucha facilidad, ¿no? Cuando no se deja. No se registra. Y por alguna razón, fíjate que la gente de danza tenemos esa mala costumbre. Bueno, yo no, pero la gente de danza no quiere escribir. Es que no, yo bailo. No, espérate, pero también eres una persona pensante, ¿verdad? Entonces, descubro este proceso de que me entregan un programa y que me van explicando cómo se enseña cada paso. Tuve la fortuna de tomar la metodología con maestros que nos mandaban de Cuba, porque cuando yo llegué a los meses, ¿verdad? Bueno, como al año, llegó la primer maestra de Cuba. Que bueno, a mí me impactó, tuve un impacto con ella impresionante, pero ya los otros maestros los habían capacitado aquí en México y nos empezaban a dar como aspectos metodológicos, o sea, muy bien diseñados y demás. ¿Quién era la maestra cubana? Alina Carriegos. Ay, no sabes. Yo creo que ella fue la que me impulsó a esto, ¿no? Después siguieron viniendo más maestras, hasta que llegó un momento en que yo dije, ok, México tenía lo suyo, México había empezado antes que nosotros. Entonces México empieza a decir, no, nosotros ya no vamos a hacer el tamlié así, nosotros lo vamos a hacer de esta manera. Y ahora ya no vamos a hacer esto así. Entonces yo decía, la escuela de nosotros está muy joven, no ha graduado ninguna generación, no estamos en momentos de cambiar. Pero bueno, pues yo era alumnita y luego pues empecé a dar clases. Cuando empecé a dar clases dije, a ver, yo quiero trabajar y dar clases basados en el método cubano. ¿Qué tengo que hacer? Irme a Cuba. Entonces, bueno, pues sí. Llevo más de 20 viajes a Cuba y creo que seguiré yendo por algún momento más de mi vida. Pero me fui directamente con Cheri, con Ramona de Sá, y tuve la fortuna que ella y en su momento Mirta Hermida, que eran pues las dos pedagogas de fuerza de Cuba. Pilares. Pues bueno, fueron los pilares en mi enseñanza. Entonces, por un lado, Cheri, ¿sí? Y Mirta en su momento, y por otro lado, otra persona aquí en México también que marcó mi vida, ¿sí? En esta parte de dar, de enseñar, porque con Cheri fue la parte del método y con él fue la parte de la pedagogía, que fue Tulio de la Rosa. Entonces, bueno, la verdad, pues es que imagínate,
O sea, como dicen por ahí, que de repente ponen con los mejores. No me pudo tocar, ¿verdad? Tulio es inclusive hasta mi familia, es mi papá, ¿verdad? Entonces, con esa conjunción, yo empecé a registrar. Si yo te enseñara, no lo sabía, te hubiera tenido aquí, ¿verdad? Unas carpetitas que hice así de plastiquito, las forré y ya sabes, fui documentando cada grado. Wow. Conforme pasa el tiempo en la escuela, se cierra la carrera de profesor de danza clásica. Y yo empiezo con una gran preocupación porque digo, ¿cómo es posible? Entonces, ¿quién va a dar clases en esta escuela? Porque aunque tú no lo creas, Malinale, ahora todos quieren dar clase en la escuela superior. Todos quieren dar clase en la escuela superior. En aquel entonces, nadie, ni con un tiempo completo. O sea, no, irte al pueblo. Ahorita que tú decías, soy de provincia, pues eres de provincia, pero eso no te impide hacer nada. Eres de provincia y tienes tanto valor como la Ciudad de México. O sea, nosotros que nos dejamos que nada más los de México hagan. No, pues nosotros también podemos hacer. Me decían así, es que la escuelilla de Monterrey, cuando vieron la escuelilla de Monterrey la primera vez en Bellas Artes, porque me fui 2 días, renté un taxi, yo todo pagado por mi bolsa, invitaciones personalizadas, no me preguntes cómo, yo saqué una lista de maestros, de bailarines, de coreógrafos, de clásico, de contemporáneo y de folclore, y fui personalmente hasta su casa, hasta su escuela, a su academia, a entregarles sin conocerlos. A ver, porque yo decía, ¿quién va a ir? 2,000 personas, ¿quién va a ir a vernos a Bellas Artes si nadie sabe ni quiénes somos? Se llenó. Lleno total. O sea, ahí cuando la gente hizo y dijo, o sea, Nelly Japey dijo, ¿quiénes son estas personas? ¿Verdad? O sea, ¿cómo la provincia puede hacer esto? Pues sí, la provincia puede hacer eso y más, y no solamente la provincia de Monterrey. O sea, vuelvo a repetirte, México, no la Ciudad de México. México tiene mucho talento. Y se está Lo que pasa es trabajando, que ¿no? no nos podemos sentir menos. Tenemos, y bueno, a veces tenemos menos apoyo, eso sí es cierto, menos espacios, menos posibilidades, pero eso no implica que paremos. Entonces, bueno, yo veo que no hay nada, y entonces yo digo, ¿por qué las carreras de música son licenciaturas? ¿Y por qué las carreras de danza tienen un nivel de técnico medio superior? O sea, sí son igual de fuertes. Entonces, yo hablo en México y les digo, es que yo quiero hacer una propuesta de hacer una carrera para docencia, pero a nivel licenciatura. Bravo. Pues hágala. 1988. Hágala. Yo acababa de graduar en el 87 a la primera generación, que tengo que decirte que Gran generación. había gente graduada, o sea, en las escuelas, pues la Academia de la Danza Mexicana, después el Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional de la Danza, que ahora es la escuela del CNA, ellos habían graduado, pero no habían titulado. ¿Sí? Okay. El INBA no tenía todavía normas muy específicas, tenía como que algo ahí, pero no tenía como normas muy específicas. Entonces, trabajamos bastante fuerte y tengo que decirte con mucho orgullo que fuimos la primera escuela en titular bailarines de ballet clásico en el país. La escuela más joven del país, la escuela de la provincia. Sí. O sea, no tenemos por qué dejar, ¿verdad? Entonces, yo dije, vamos a hacer una licenciatura, empecé en el 88. Imagínate, para que te ubiques de la época, que en aquel entonces empezaba la onda de las computadoras, pero pues acá como en otro nivel, ¿verdad? Más ingenieros y cosas así. Y yo dije, no. Al rato, los programas de mano, porque pues nosotros los programas de mano los hacíamos con copia y le poníamos liquid paper a la foto, que cortábamos otra copia de una foto. Ya sabes, ¿verdad? En máquina. Así se hacía. Entonces yo dije, al rato, los programas se van a hacer en computadora. Al rato, hay cosas a lo mejor de iluminación o de diseños que se van a hacer en computadora. Yo no sabía nada de computadora. A mí no me tocó nunca tener una computadora en la mano. Pero gracias a Dios, a finales de los 90s, yo compré mi primer computadora. Entonces yo dije, no, la gente de danza no puede quedarse atrás. La carrera
que hicimos, tenía una materia que se llamaba Principios de Computación, porque yo dije, todos los alumnos tienen que saber manejar la computadora, porque va a ser parte del futuro de nuestra vida. Muy avanzados. Pues sí, por ejemplo, yo iba a México, ya te hablo de principios de los 90, 92, porque todavía no teníamos la licenciatura, pasaban los años y no teníamos la licenciatura, y las otras escuelas me decían, maestra, pero ¿cómo computación? O sea, pues no, usted está loca. Y yo le decía, no, pues lo siento, en Nuevo León se piensa de otra manera, no sé si es porque estamos más pegados a Estados Unidos, no lo sé, pero nosotros no, los alumnos tienen que aprender. O sea, no van a ser gente súper inteligente y súper habilidosa. Entonces, bueno, 6 años, pero 6 años después, en 1994, que también se dio la puerta en la escuela en México, en la Nacional de Danza Clásica Contemporánea, se abre la primera licenciatura en docencia. 94. Empezamos a dar clases. Yo daba clases, desde la parte de profesor, también me tocó dar clases como la carrera de profesor de danza clásica, y yo dije, a ver, estamos en la edad de piedra. ¿Qué es esto? O sea, dictándole al alumno, ¿verdad? Entonces, pasan un poquito los años, no tanto, pero pasan un poco. Ya había computadoras en las casas de algunos de los alumnos. Entonces yo les digo, quiero que me vacíen su material para que ustedes lo tengan más claro. Entonces, cuando empiezo a ver el material, me fui de espaldas, Malinali, porque pues ellos escribían lo que entendían. Y a lo mejor pues no entendían bien la idea porque yo iba más rápido o el otro maestro, porque no era nada más yo, el otro maestro. Y entonces había incoherencias en lo que ellos escribían. Versiones múltiples. Y ahí dije, no, no. Entonces empecé a documentar. Empecé a documentar y me tardé porque pues finalmente estaba como subdirectora, luego entré como directora general, salgo a mediados del 2003 y digo, todo mi tiempo libre a documentar la metodología. Pero no es fácil, ¿eh? No es fácil plasmar el papel y que la gente entienda. Entonces, bueno, empecé a hacer como mis pininos, claro que me salían las metodologías de 300 páginas, ¿verdad? Impresionante, y entonces había muchas cosas repetitivas. Yo ni siquiera pensaba en cuestiones de si redacción, un estilo, una forma. Digo, encontré mi forma, pero pues hablaba de la metodología, hablaba de todo, ahí piernas, brazos, cabezas, qué hacer, qué no hacer. Cuando me voy a San Pedro, pues paro el proceso de trabajo. Después viene otra cosa, regreso como asesora a la escuela y ahí es donde digo, no, hay que unificar los criterios de enseñanza, le tengo que meter a la metodología y empecé a involucrar a los maestros para que los maestros también me dieran sus opiniones. Iba muy bien, pero en el 2013, inicios del 2013, me voy a la UNAM. Sí. Otro hueco. Cuando regreso, digo, a darle para adelante. Entonces, he hecho varias formas y ahorita en este momento estoy en el último proceso. Ya estoy en el último proceso. Finalmente. De finalizar, de revisar. Me ayudaban algunos alumnos como servicio social. Ahora tengo una maestra contratada por mí, por supuesto, ¿verdad? Que trabaja conmigo un promedio de 3, 4 horas diarias. Estamos por finalizar y ya no se quedó solamente en que sea para la escuela superior y que sea para estos alumnos de la carrera de docencia. Se fue a más allá, porque desde que yo empecé a hacer los cursos en los 80s, me di cuenta que muchos maestros tenían muchos deseos de aprender. Y desgraciadamente hemos sido muy pocos en este país los que hemos podido tener un acercamiento a la metodología desde un punto de vista profesional. O sea, hay gente que se ha acercado, pero hay gente que no ha tenido la posibilidad, que ya pasaron años, que están dando clases, pero que tienen muchos deseos de aprender. Entonces, desde que yo regresé de la UNAM, me planteé que yo quería, que ese es mi proyecto ahora, aparte de la escuela, por supuesto, apoyar a los maestros del país. O sea, a mí se me dieron muchas cosas,
Tuve la fortuna de que mucha gente, yo le decía, es que no tengo dinero para pagarte, para que vengas a la escuela superior, y te vas a tener que quedar en mi casa. Y todos los maestros, o sea, Cherry se ha quedado en mi casa, Tulio de la Rosa se quedó en mi casa, Elsa Recaño, toda la gente que yo tenía confianza, porque no teníamos dinero, no había dinero. Entonces, pues bueno, yo ponía mi casa y yo les daba de comer, ¿verdad? Y pues juntábamos para el avión y pues es que te tengo que pagar bien poquito. Y ellos creyeron tanto en nuestro proyecto que digo, yo ahora tengo que hacer lo mismo. Y yo tengo que dar lo que pueda, a lo poquito, a lo mejor es poquito, a lo mejor es mucho, ¿verdad? A quien quiera acercarse más a esta cuestión de ser mejores en la docencia. Lo cual significa que si estamos en este periodo de finalizar el proyecto, en algún momento será viable o será accesible para el público o para maestros interesados que no pudieron cruzar una licenciatura, acercarse de manera formal o más formal a la danza. Es una guía, y sí, yo he estado viajando mucho en estos últimos años con quienes me invitan, por supuesto, y quienes tienen interés, pero yo llego a una ciudad y me voy de espaldas cuando veo 40 maestros ahí sentados el fin de semana, 20 horas intensivas, con un deseo de aprender, ¿verdad? Y yo siempre he dicho, todos los cursos que se hacen para bailarines. Todo se hace para los bailarines, para los alumnos, ¿verdad? Para los alumnos, clases para los alumnos, cursos para los alumnos y los maestros. Si no tenemos buenos maestros, no tenemos bailarines buenos. No, es una experiencia maravillosa. Me ha tocado a mí tomar cursos con la maestra Angélica, a muchos maestros, a muchos colegas, y la verdad es que creo que tiene la cualidad, me voy a atrever a decirlo, la cualidad de, lo digo porque así lo vivo yo, o sea, no es que me cuelgue el milagrito, y hemos coincidido con algunas otras personas, pero en lo particular ha tenido la cualidad de ingresar en mi mente. Y a partir de que ha ingresado en mi mente, la conciencia ha cambiado. Medir es difícil, ¿no? Porque la danza siempre evoluciona, siempre hay un reto, siempre hay un nuevo coreógrafo, siempre hay que la metodología, entonces ya esto es acá, y que entonces la cabeza pues va hacia el lado porque pesa más, y entonces pues la inercia, el movimiento y tal, ¿no? Pero definitivamente atraviesa, y a mí hay algo que no quiero dejar, porque el tiempo ya lo tenemos un poco corto, pero no quiero dejar de compartir, porque es algo como muy humano, como muy natural, y que a lo mejor otras personas lo han experimentado. Los maestros somos, yo ahora soy una joven maestra, la maestra con toda la experiencia del mundo. Vamos evolucionando, yo no soy la misma que hace 30 años, no, 30 años no, pero sí 20. Y yo recuerdo las manos de la maestra Angélica en mi cuerpo experimentando alguna corrección hace, vamos a ponerle 20 años, para que no salga la verdadera edad. Y hace no mucho. Y sí tengo que decir que el tocar de sus manos es diferente. A mí mi experiencia la última vez, porque yo no sabía que tenía escoliosis, pero bueno, la mía se dio cuenta que tengo un poquito de escoliosis, y entonces me acuerdo que me acomodaba los brazos y yo sentía como que la maestra se metía dentro de mi cuerpo, o sea, yo decía: "Ay", o sea, es como que ingresaba en mi cuerpo. Y entonces a mí me llamó la atención porque dije: "A ver, ¿será que yo soy más consciente después de un tiempo y entonces la misma mano ya no es la misma mano? ¿O será que la maestra, o sea, que al final del día venimos un poco así, ¿no? Y entonces se encuentra en ese centro, y entonces la mano más consciente con el alumno más consciente ex experiencia una modificación. Pero sí quiero decir que yo cuando me tocó, todavía me quedé como con su mano varias horas. O sea, como si allí estuviera. Y yo: "No, ya estoy loca, o sea, no está aquí". Qué impresión. Nunca voy a, o sea, mi cuerpo quizás sea la única corrección que tenga tan, incluso la estoy sintiendo ahorita como si existiera, mis brazos, o sea, en su momento, y eso, eh,
el maestro no es igual. Yo me acuerdo incluso en alguna ocasión le dije a la maestra Klen, es que maestra, ¿por qué esto y esto y esto en su momento? Y me dijo, Marinale, es que un nivel de excelencia es un nivel de excelencia. Y yo en ese momento cuando me contestó eso, y ahora oyéndola, es como que hubiera obtenido la respuesta perfecta, ¿no? Una comprensión diferente. Entonces, invitar a todos los docentes, a todos los que aspiran a estar en la danza, porque el cuerpo humano implica mente, implica emociones, implica sentimientos, aún esta misma experiencia que platico yo como alumna, ¿no? Que otros lo vivirán de otra manera. Definitivamente vale la pena vivirla, vale ¿Sabes la qué? pena ser consciente al transmitir también. ¿Sabes qué pasa, Marinale? Hay algo importante que te quiero incluir, Compartir. que Sí, eso lo estoy haciendo ahora en el primer curso que yo doy, que se llama ¿Por dónde empezar? Que sí. precisamente enseño todo lo que tienes que saber antes de enseñar un paso en cualquier disciplina, porque no es solamente para ballet, que me encanta ese curso, lo adoro. Hablo de la energía Ujú. y hago ahora, en estos últimos años, hago unos ejercicios de manejo de energía. Sencillos, no tienes que ser especialista, pero sí es muy importante la energía que tú transmitas, porque el cuerpo es energía y nos Sí. olvidamos de esa parte. Entonces, tenemos que irradiar energía como maestros. Nuestras correcciones tienen que irradiar energía y de verdad que cambia. Por eso yo estoy muy contenta buscando ser lo más positiva posible en este momento pues de Contingencia. estar resguardadas, ¿verdad? Pero yo creo que lo que yo de verdad quisiera traspasar la computadora, porque quisiera que los chicos me sintieran, porque yo siento que si ellos sienten lo que yo les puedo transmitir, para ellos va a ser más fácil, va a ser más sencillo, más entendible. Por eso a veces no entiendo cuando dicen es que el alumno no lo puedes tocar. Y bueno, sí, yo a veces también pues intento, pero pues yo soy manual, ¿verdad? Y esa parte creo que es muy importante. Entonces, bueno, estoy feliz, espero el próximo año, ojalá, poder tener ya alguna impresión. Sí quisiera que fueran impresos, aunque me gustaría también que fueran digitales, pero sí quisiera porque yo siento que lo impreso, tener un libro, te da El otra olor. cosa, te da otra cosa. Te da, en la hoja te da una conexión diferente a leer en una pantalla, que es como plano el asunto, ¿no? Sí. Entonces, pues creo que va a ser algo, espero este proyecto poder terminarlo exitosamente, porque siento que el impacto puede ser de mucho aporte para todos aquellos maestros. No es que te vas a hacer metodólogo, pero vas a tener una guía de saber por dónde. Entonces, bueno, estoy contenta. ¿Qué voy a hacer después? No lo sé. La Bueno, vida me lo va a ya la decir. aventura de la vida lo dirá, porque aparte colabora con Yucatán, aparte está en la superior, pero seguramente ya está pensando en algún proyecto, pero ya está finalizando algún Sí, otro. Entonces, siempre como la danza, por eso lo decíamos desde el inicio, ¿no? Gana el premio Una vida en la danza, definitivamente lo es, maestra. Es un placer para la jornada tenerla hoy aquí. A mí siempre me gusta, como al final, amarrar un aprendizaje, dejar algo. Y cada quien, cada uno de los que estemos aquí, cada uno de los que nos acompaña, seguramente que llega a sus propios sentires, pero no pasar de lado, yo creo que 3 hechos. El primero es que lo que hagas lo hagas bien y que aspire a estar a nivel sin límites, o sea, que realmente aspire a estar en primer mundo, no limitar. La cabeza es una gran esponja que puede expandirse, simplemente hay que poner ahí el trabajo y la acción para que así suceda, que sería la segunda cuestión. Y la tercera es que todo evoluciona, todo es movimiento, todo es energía, y que no nos perdamos la posibilidad de que que es nuestro templo, que es nuestro físico, que es lo que nos manifestamos, porque aquí estamos, pueda tener esa calidad de comprensión de cómo funciona, de cómo es, de cuáles son sus capacidades, porque andar por la vida sin conocer nuestro propio instrumento, no sé, pero yo al final del día, cuando me tuviera que despedir de esta materia, sí me gustaría decir,
me conocí, me intenté conocer no solamente como esencia, sino como lo que tenía como herramienta en este plano. Un placer platicar hoy con la maestra Klen. Nos quedamos cortos porque tenemos más preguntas. Seguramente estaremos en contacto y habrá posibilidad en otra ocasión y también de Con enterarnos todo de las gusto. nuevas y de las cosas que está haciendo la maestra. Ahora no puede viajar, pero en su momento da cursos que la verdad son muy valiosos. Colabora con el Monterrey International Ballet Gala, que en el programa, en algún programa estaremos platicando ya con José Ramírez Garza, y bueno, ella colabora ahí, está como jurado de concursos, pero sobre todo está en la danza de su vida, que es un amor enorme, el cual palpamos todos los que hemos pasado por sus manos, dicho en un amplio enunciado, eh, y agradecemos que nos haya tocado. Marinale, muchas gracias. Y yo tenía dos lemas importantes en la UNAM. Sí. Uno que es la danza es movimiento y otro que usaba y lo decía cada vez que yo terminaba, me daban 5 minutos una vez a la semana en Radio UNAM, que agradezco muchísimo en aquel momento, disfruté mucho esa parte de aprendizaje y de tener un espacio para compartir la danza con pues todos los radioescuchas. Pero quisiera cerrar con esta frase, la danza es para todos. La danza es para todos. Sí, Malika. Viene de la maestra Angélica Klen. En algún momento también fue un lema o es un lema que escuché en la UNAM de la maestra Gloria Contreras. Y Ella nacimos, hablaba de la cultura. nacimos con ella. ¿Cómo negar que no es para todos? Con eso nos quedamos. Anímense a danzar en la vida con ella. Estamos en una próxima emisión. Gracias por acompañarnos. Un gusto. Gracias.